Saludos, este es Felipe, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, trayendo en esta oportunidad un tema que lo recibí el día de ayer, como a 2:45 de la mañana. El Espíritu de Dios me empezó a traer escrituras acerca de un tema muy importante. Creo que va a ser de mucha bendición para mucha gente, para todo el cuerpo de Jesucristo. Y he titulado esta enseñanza El lazo del diablo. Y quiero empezar diciendo que la palabra lazo es la 3803 en griego pagis. Y pagis significa una trampa. Esa es la definición de pagis. Y cuando se usa pagis, normalmente se refiere a una trampa para un animal, para cazar a un animal. O sea, cuando uno tiende una trampa para cazar a un roedor o un ave o un animal, la palabra que se usa es pagis, que es lazo, es una trampa. Entonces, quiero leer 1 Timoteo 3:7. Y 1 Timoteo 3:7 está en un contexto de una persona, un varón aquí que anhela obispado. O sea, obispado es una palabra episcope que significa, o sea, ser un supervisor, ser una persona que lidera, administra. Y entonces ahí habla de muchas cosas, las características de un hombre de Dios que tiene que tener. Y entre tantas cosas, en el verso 4 dice que gobierne bien su casa, hablando de su familia, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice, no un neófito, o sea, neófito, planta nueva, no una persona pues recién convertida, digamos, que recién está aprendiendo las cosas de Dios. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, que una persona que recién está empezando a conocer las cosas de Dios, que no tiene mucho conocimiento, pues no es recomendable, porque puede caer en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Que se envaneció y se creyó que ya sabía mucho. Y acá está el versículo que quiero compartir, el 7. También es necesario, dice, que tenga buen testimonio de los de afuera. Y ahí voy a querer que ustedes vayan subrayando en su mente, en su memoria, la palabra que tenga buen testimonio. No solamente lo sugiere, sino que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Esa palabra afuera es exoten, que significa extraños o exterior. Entonces, exoten, que tenga buen testimonio con los extraños, con los que están afuera en el exterior. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito. Esa palabra descrédito es oneidismos, que es para que no caiga en vituperio, en afrenta, en reproche, en descrédito y en lazo del diablo. Y ahí aparece esa palabra. Dice que un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que tener un buen testimonio con los de afuera. O sea, con la gente que está allá afuera. El Señor dijo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo dijo que teníamos que estar aquí para dar testimonio. Entonces, vamos a empezar diciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tengo un dibujo, un gráfico, donde vemos aquí 4 casos. Y esto es lo que el Señor habló acerca de la parábola del sembrador, que yo la llamaría la parábola de los terrenos. Mucha gente la llama la parábola del sembrador, pero como quieras tú llamarlo, son 4 casos diferentes. Y como vemos aquí, vemos una semilla, 2, 3 y 4. Esta cuarta es la que creció, tuvo raíces, creció y llevó fruto. Esta de acá
pues creció, tuvo raíces, creció un poco, pero los espinos la ahogaron. Esta de acá, lo mismo, tuvo raíces entre piedras, de todas maneras creció y luego se ahogó. Pero interesantemente hay un caso donde se le atribuye la obra al diablo, y es de esta semilla que nunca llegó a caer, o sea, nunca cayó en tierra. No tuvo ni siquiera la oportunidad de empezar a ejercitar su potencial, porque la semilla en sí misma tiene el potencial adentro para, pues, hacer raíz y crecer para arriba. Pero en estos tres casos se produjo, si bien es cierto, no perfecto, porque el Señor estaba hablando pues de los afanes o de la prueba, y el que escuchó la palabra y dio fruto, pero no, en esta oportunidad no me voy a concentrar en el punto del reino de Dios como un crecimiento al obedecer la palabra. Claro que siempre tenemos que escuchar y obedecer la palabra, si no, no sirve para nada, pero voy a enfocarme en un entendimiento que el Señor me ha entregado acerca de una sutileza que el enemigo usa, como decir una trampa. O sea, ¿cuál es la característica de un pagis o una trampa que se pone para cazar un animal o cazar? De la misma manera, la mentalidad que una persona puede poner una trampa para cazar una ardilla, un conejo, y piensas e ideas, por aquí va a pasar esta persona, este animal, y etcétera. De la misma manera, el enemigo dice que pone un lazo. ¿A quiénes? Y vemos en el contexto de Primera de Timoteo que dice que es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. O sea, está uniendo el lazo y la trampa con el testimonio que un hijo de Dios, una hija de Dios tiene que tener para con los de afuera. Y eso vamos a tratar. Entonces estamos diciendo que la diferencia entre este caso y todos los demás es que aquí fue una intervención del diablo. Vimos que el que cae en piedras, el que cae entre espinos y la que cae en buena tierra, los tres casos dan fruto. Hay problemas, pero de todas maneras se ejercitó por lo menos lo que había dentro de la semilla potencialmente. Pero en este caso de aquí dice la palabra de Dios que cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y se comieron la semilla. O sea que, y el Señor explicó la parábola cuando los discípulos le dijeron, Señor, explícanos, y le dijo, ¿cómo van a entender todo lo demás si no entiende la parábola esta del sembrador? ¿Por qué? Porque el diablo es el que quita desde un principio y no hay potencial para crecer. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos, que quiero enfatizar entre estos tres que definitivamente tuvieron la oportunidad? Esta semilla tuvo la oportunidad por lo menos de crecer raíz y crecer un poco. No dio fruto, pero por lo menos hizo algo. Esta de acá nunca llegó a hacer nada. La Biblia dice que el diablo fue el que intervino desde un principio. ¿Cuál es la característica de esta semilla? Que nunca tuvo acción, no acción. Esta tuvo acción. Pudo crecer un poco de raíz, comenzó a crecer, el sol la quemó al final, pero el punto está que esta de acá nunca tuvo acción en absoluto, no hubo acción. Entonces vamos a dejar esto ahora ahí y voy a concentrarme en qué pasó en Lucas 4. En Lucas 4, donde vemos la experiencia que tuvo el Señor cuando vino el diablo. Y no es que estemos hablando de este personaje, ese no es el tema, pero estamos hablando de la sutileza con que él trabaja. Entonces en Lucas 4, como todos sabemos, dice que lleno del Espíritu Santo estaba el Señor, fue tentado y vino el diablo, versículo 3, y le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. O sea,
la primera tentación fue que el diablo apeló a lo más básico del ser humano, que es pues tener pan para sustentarse. Piedras que se conviertan en pan. O sea, el pan es lo más básico del sustento diario de cada persona. Como el mismo Señor dijo, pues cuando oren, pidan, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, danos el pan nuestro de cada día. O sea, es una necesidad. Y entonces el diablo lo tienta al Señor en una necesidad bien básica. ¿Cuál? ¿De qué manera? Que use su poder para que, sin necesidad de esforzarse y trabajar para ganarse el pan, pues lo haga como por arte de magia, librándose de la acción. Entonces, luego lo tienta y le dice que a mí se me ha dado todos los reinos y todas las riquezas, y le ofrece riquezas y gloria. Y puse ahí entre paréntesis, sin esfuerzo. O sea que, si bien es cierto, el enemigo hizo un intento, pero nosotros no somos el Señor Jesucristo y tenemos que ser mucho más dependientes de la misericordia, de la gracia y el favor de Dios. Y de eso se trata esa enseñanza. El Señor Jesús era el Señor Jesús en ese momento y supo contestar. Pero para nuestro beneficio, lo que estamos enseñando es que el enemigo le atacó a lo fácil, cómo poder tener sustento simplemente de una manera milagrosa, sin hacer el esfuerzo y todo el proceso del trabajo. Y también tener pues riquezas y gloria de una manera sin esfuerzo prácticamente. O sea, lo único que tenía que hacer era adorar. Entonces, lo que estoy introduciendo aquí es de qué manera el lazo o la trampa del enemigo empieza a ser plantada en las mentes de las personas. Aquí lo que estamos viendo es que Timoteo dice que es necesario que un hombre de Dios que quiere, que anhela obispado, entre tantas cosas, entre tantos requisitos, dice que gobierne bien su casa, etcétera. ¿Cómo va a gobernar la iglesia si ni siquiera puede gobernar su casa? Y, por ejemplo, hay una palabra en la escritura que lo vamos a dar en un momento, dice que hay algunos que andan desordenadamente, y eso ya lo vamos a empezar a desglosar, pero el punto de lo que quiero establecer aquí al principio es de que el lazo es muy sutil y empieza de una manera casi imperceptible, porque acuérdense que es una trampa. O sea que una trampa pues no es obvia, no es algo que se puede ver inmediatamente. Una trampa tiene que estar escondida. Entonces vamos a proseguir con la enseñanza y vamos a ver otros versículos. Entonces, vamos a ver Efesios capítulo 4, 27 y 28. Efesios capítulo 4, 27 y 28. Dice: este versículo, acuérdense que la epístola de Pablo fue una carta que fluía, una introducción, un saludo, una introducción, un cuerpo, una despedida. Entonces, tengamos presente eso. El versículo 27 dice: no deis lugar, ni deis lugar al diablo. Inmediatamente dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan, dice, que compartir con el que padece necesidad. O sea que cuando la palabra de Dios habla de no dar lugar al diablo,
está concretamente unida esa palabra al hecho de no hurtar. ¿Por qué? Porque el que hurta es como ganarse el pan sin haber trabajado. El que hurta las riquezas de una persona es como que no es justo que pues tenga dinero, prosperidad y todo de otra persona que tuvo que sudar y trabajar por eso. Entonces ahí vamos viendo la relación en el no hacer nada, en el no esforzarse y conseguir. Como el diablo le dijo, bueno, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La gloria y las riquezas yo te la doy. Entonces, vamos a ir avanzando con esta palabra. Voy a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Entonces, vamos a ver, ya vamos a ir entrando en el tema, cómo es que el Señor nos está guiando a la acción. Acuérdense de la semilla que quedó solita, nunca cayó en el terreno, no tuvo acción, no acción. Y consecuente esta semilla nunca experimentó ni siquiera un inicio del potencial que Dios le había dado, aunque tenía dentro de sí misma el potencial, como los tres casos. Versículo 14, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. Quiero que vayan subrayando. Que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. O sea, las palabras, si bien es cierto, tienen poder, la vida y la lengua está en poder de la lengua, pero aquí estamos tratando un tema diferente. Estamos tratando de que las palabras en sí mismas, sin acción, pues no tienen fruto. Entonces subrayamos, que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia. O sea, dice, procura. Si bien es cierto, le dice, les exhorta para que no estén conteniendo en palabras, pero le dice, procura con diligencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer con diligencia? Esto, presentarte a Dios como obrero. ¿Qué es un obrero? Esa palabra obrero viene de la raíz de obrar, de trabajar. Preséntate como un trabajador, como uno que acciona, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué va a hacer? Que usar. Si tú tienes un instrumento, úsalo. Usa. Si tienes un instrumento, usa todo lo que tienes. Usa bien la palabra de verdad, ejercítala, más evita, y vuelve a decir lo mismo, evita ¿qué cosa? Profanas y vanas palabrerías huecas. O sea, es posible que muchos en el mundo cristiano evangélico estén en peligro porque están hablando mucho y mucho de Dios y se están profundizando tanto y tanto en las serpientes, si pues tuvo sexo con Eva o no, y están profundizando tanto, y hasta entran en discusiones, como dice acá, no contiendas en palabras. Dice, ¿para qué? Porque eso no aprovecha para nada. Ocúpate con diligencia, más bien en presentarte como un obrero que trabaja. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más ¿a qué? A la impiedad, y su palabra, otra vez, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneos y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Cómo se desviaron de la verdad? Diciendo, hablando, especulando, discutiendo. Se desviaron de la verdad diciendo cosas. Entonces, si sigues leyendo ahí,
ahí habla, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que si alguno se limpia estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil, va a ser útil al Señor. Las palabras vanas y discusiones, pues no son útiles a Dios, porque Dios no te puede usar. Pero dice el versículo 21, que si tú te limpias de estas cosas, ¿de qué cosas? Ya evita tanta palabrería, tanta discusión acerca de teología, porque lo que Dios quiere es usarte. Serás útil, santificado, apartado al Señor, dispuesto ¿para qué? Para toda discusión de palabras y de teología. ¿Así dice? No. ¿Qué lo dice? Para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue, ¿qué cosa? La justicia, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, discutiendo de palabras, de interpretación de la Biblia, de una cosa así, una cosa así, que eso no es exacto. Y pues hay mucha gente que se dedica a investigar en YouTube y todo, y empiezan a hacer sus conjeturas y todo, que está bien. No estoy diciendo que no se investigue y no se lea, al contrario, escudriñar las escrituras. Pero el escudriñar la palabra, las escrituras y adquirir conocimiento sin poner por obra, hay un problema ahí. Es muy peligroso, porque eso es lo que quiere el enemigo. Por eso dice, el siervo del Señor no debe ser el contencioso. Eso está hablando de contender con palabras, discutir. Sino tiene que ser como amable, o sea, acción, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. El arrepentimiento tiene que ver con acción. No existe un arrepentimiento genuino si no hay la manifestación de las obras, como Juan el Bautista creo que ni se atrevía a bautizar a nadie si primero no venían confesando sus pecados. Y pues si tienes 2 túnicas, dale al otro, y si tienes comida, comparte acá. O sea, tenían que venir arrepentidos con acción. Entonces dice que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que la gente que se mete a escudriñar y a hablar y a discutir y a profundizar en las escrituras y en videos y en YouTube, pero no hay equilibrio en sus vidas, en el sentido de salir afuera. Es necesario que tengan buen testimonio con los de afuera para que no caigan en el lazo del diablo. ¿Por qué? Porque se ponen a discutir, contención de palabras, diciendo, se apartaron la verdad, hablando. ¿Y qué pasó? Lo que dice ahí, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Oh, sí, el diablo le manda una profecía y Dios te dice y Dios te habla y sí, muévete acá, y al final están viviendo desordenadamente. Acuérdense que el Señor Jesucristo en Mateo 25, vamos a ir ahí, que el Espíritu Santo me está guiando ahí. Mateo capítulo 25. Vamos a ver que la acción demuestra tu fe y vamos a probarlo. En Mateo capítulo 25, la forma en que el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre, que pues a Dios le plació poner el Hijo del Hombre, no le puso el Padre creador de los cielos. El Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Imagínense. ¿Quién se va a sentar en su trono de gloria? ¿En el único? El Hijo del Hombre. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces es el Padre Dios con toda su gloria también a la misma vez. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y no quiero perder mucho tiempo en esto. La mayoría de personas conoce este pasaje. Pero lo que quiero decir es que el Señor hizo una diferencia entre los de la derecha y los de la izquierda. ¿Cuál fue la diferencia? Una sola diferencia para mí. Ya usted sabe,
Cuando el Señor va a juzgar y le dice a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, versículo 34, heredad del reino de Dios preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Saben por qué? Porque tuve hambre y me disteis. Tuve sed y me disteis. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Y en la cárcel vinisteis a mí a visitarme. Wow. Ya ustedes saben el otro sector de la izquierda. Ustedes váyanse al otro lado. Malditos, apartados de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, vuelve a poner al diablo en un contexto de no acción. Sí, porque los otros se extrañaron. ¿Cómo es posible? Y el Señor les contesta: porque tuve hambre y no me diste. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero, no me recogiste, no accionaste, no actuaste. Estuve desnudo y no actuaste, no me cubriste. Estuve en la cárcel, no me visitasteis, no te moviste. ¿Se dan cuenta? Eso no tienes que usar ninguna palabra. Tú puedes ser hasta mudo. Mudo puede ser una persona y hacer todo eso. Dar de comer, dar de beber, visitar, curar heridas, proteger. Todo eso se puede hacer y una persona puede ser hasta muda. No necesitas ni hablar. Entonces al Señor no le importa tanto las palabras, sino que demuestres con tus obras tu fe. Y entonces, aquí está el versículo 43. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y no te servimos. Ahí viene la clave. ¿En qué momento no te servimos? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Procura presentarte a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien. O sea, un obrero es una persona que sirve y que trabaja. La ociosidad es madre de todos los vicios, decía mi mamá. Es un dicho popular. Pero muchas veces en los dichos populares hay mucha sabiduría. Entonces, vamos a Timoteo capítulo 5, verso 15, ahí mismo donde estábamos. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de la derecha y la izquierda? Que unos no hicieron nada y los otros hicieron todo. Eso fue toda la diferencia. Cuando hirieron a un hombre que iba de camino, unos malhechores, lo dejaron casi muerto, le quitaron todo, lo vio un levita. Se supone que un servidor en el templo de Dios. Lo vio un sacerdote, wow, uno que intercede por los hombres, hablando de Dios. Los dos no hicieron nada. La razón por la que no hicieron nada es absolutamente irrelevante para Dios y para mí. Ay, que no tengo tiempo, que tengo que hacer otra cosa. Dios jamás y nunca va a decir, bueno, tiene razón, no podía hacerlo. En el juicio es simple. Estuve enfermo, no me viniste a visitar. Tuve hambre, no me diste comer. Viste la necesidad y no hiciste nada. La cosa es bien simple. Acción y no acción. Acuérdense de esta semilla. ¿Por qué de las cuatro clases de semilla o de terreno ¿por qué la que nunca tuvo acción, el que estaba metido aquí era el diablo? En las otras no. En las otras estaban metidos los afanes de la vida, las pruebas de la vida y etcétera. Sí, todas las cosas, los afanes, hay que comer, hay que vestirse. Sí, eso también ahoga y no hace que pues demos fruto. Pero en el único caso donde intervino el diablo fue donde no hubo acción en absoluto. Y de eso estamos hablando. Ahora, vamos a ir Romanos capítulo 16.
y verso 17. Romanos 16. Verso 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Wow. ¿Quiénes son los que causan división y tropiezo? En contra de la doctrina, o sea, en contra de lo que se ha enseñado acerca de nuestro Señor Jesucristo y el verdadero evangelio. Y dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y dice, y que os apartéis de esa gente, apártense, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la característica de estas personas? Que no sirven, no actúan a nuestro Señor Jesucristo, sino que ¿qué hacen? Pues quieren el pan de balde a sus propios vientres, y con suaves palabras, palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dice, porque vuestra obediencia. ¿Qué significa obediencia? Actuar, acción, trabajo. Porque vuestro trabajo, vuestra obediencia, vuestra acción ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Se dan cuenta cómo une? Introduce al diablo otra vez allí, en contraste con gente que solamente habla con palabras persuasivas, con lisonjas, pura palabrería, pero que no hay acción, no hay obediencia. Y ahí Pablo introduce este personaje. Estamos hablando de la trampa del enemigo. Hacerte creer que porque tienes una buena teología y porque se estás entendiendo todo bien y están pasando cosas, porque el Señor también dijo, ¿qué dijo el Señor? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Wow, qué espirituales. ¿Y qué les dijo el Señor? Apártense de mí, hacedores de iniquidad. O sea que en lugar de hacer lo correcto, hurtaban el pan, le quitaban a la iglesia, como esta gente con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Entonces, de eso estamos hablando. Y vamos avanzando acá. Y voy a poner el ejemplo, como se dice en inglés, de ultimate example. Lo máximo del ejemplo, y lo voy a citar de una vez. Está en Mateo Juan 5:17. Juan 5:17. ¿Qué dice aquí Juan 5:17? Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Wow. Para algunos que no sabían eso. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios no es palabritas suaves y lindas. No lo digo yo, son los labios del mismísimo bendito nuestro Dios y Salvador, nuestro Padre Celestial hablando. Por si acaso yo trabajo. Entonces, Él lo dijo, que haciendo un contraste entre los que viven desordenadamente, y lo vamos a ver en 2 Tesalonicenses capítulo 3, y los que viven alumbrando. Y vamos a ver ese paralelo en el capítulo 5 de Mateo y en 2 Tesalonicenses 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Dice, pero os ordenamos. O sea, no es como una sugerencia, dice, os ordenamos, hermanos. En el nombre, usa el nombre. Pablo no en todos los casos usa el nombre, pero aquí dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre. O sea que esto es serio, de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. Esto es terrible, que ande desordenadamente. Ya vamos a ver lo que significa esa palabra desordenadamente. Creo que
La tengo aquí. Es una palabra desordenadamente. Es una palabra griega que significa atactos. Atactos, perdón. ¿Qué significa esto? Andar atactos es andar con descuido. Con descuido. Meterse en asuntos que no les incumbían. O sea, meterse en donde nadie lo llamó. Y se me viene a la memoria lo que le dijo Pablo a Timoteo acerca de las mujeres que se ponen chismosas, entremetiéndose pues en las casas y en lo que no debieran hablar. O sea, esto es serio. Dice, usa el nombre de Jesús. Ordeno en el nombre de Jesús que se aparten de todos aquellos que viven atacos, o sea, con descuido y metiéndose no les importa. Dice, porque nosotros mismos, dice el apóstol, sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos atacos entre vosotros, ni comimos ni comimos de balde el pan de nadie. Y volvemos a las palabras del diablo hablándole al Señor Jesús. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Te voy a dar todas las cosas, solamente adórame. Fácil. O sea, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán. Trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para darlos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, era una orden. Si alguno no quiere trabajar, estaba ordenado, entonces no coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente. O sea, por tercera vez vuelvo a citar esta palabra, desordenadamente. No andando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Wow, vuelve a poner al Señor de testigo, que trabajando sosegadamente. ¿Qué significa sosegadamente? Bueno, ahí lo dice ahí abajo también. Trabajamos con afán y fatiga día y noche. Wow. Y acá dice que trabajamos, dice, exhortamos en el nombre del Señor que trabajo sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de ¿qué? De hablar bastante. No, no dice eso. Dice, no se cansen de hacer, actuar, accionar. Porque si no están accionando, están cayendo en el lazo del diablo, donde su mente va a ser tranquilizada, seducida, porque tienes inteligencia, tienes entendimiento. Dios está contigo, te está hablando el Espíritu de Dios y estás feliz. Y el diablo está también feliz porque la trampa te la hizo muy bien, porque no estás accionando. El Señor Dios, nuestro Padre, va a juzgar de acuerdo a las obras. Está escrito, todos compareceremos delante del tribunal del Señor y seremos juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa es la palabra de Dios. Lo demás es cuento chino. Y chinos pervertidos. O sea, algunos chinos son buenos también. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Wow, imagínense. Imagínense que hagamos eso, señalen a ese. ¿Qué hace? Es un ocioso, no trabaja. No os juntéis con él para que se avergüence. Pero ojo, mas no lo tengáis por enemigo. ¿Por qué? Porque pues este es un pobre que está aquí con el lazo. No, es un hijo de Dios, pero está con el lazo del diablo. No lo tengas por enemigo, sino amonestarle como hermano. Ahora, miren lo que dice en Mateo capítulo 5. La diferencia. Nuestro Señor hablando, Mateo 5:14. Ustedes, vosotros, estaba hablando a sus discípulos. ¿Cómo sabes, hermano? Porque ahí dice en el versículo 1, capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Sus discípulos, los hijos de Dios. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea,
Tú no puedes esconderte, tienes que salir afuera, dar testimonio afuera. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, no, calladito ahí en la cueva, pues orando y ayunando y todo, y leyendo la Biblia día y noche, y pues todo el mundo está perdido. Ahí es donde el enemigo puede entrar bien fácil. Si tú no estás actuando, ¿de qué te sirve saber tanto de Dios si tú no aplicas todo lo que has aprendido a la gente que está perdida? Hay gente que les predica a sus padres, a su madre, a sus hermanos y todo, pero no dan testimonio con su vida. A la familia no se le predica, a la familia se le da testimonio con la vida. Entonces la familia dice, wow, te van a preguntar cómo se hace para ser igual que tú. Pero mientras no des testimonio y no actúes, caíste en el lazo del diablo. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo. No se puede esconder, no te puedes meter ahí a ella. No. Dice, no se enciende una luz y se pone bajo un almud, bajo una mesa, sino sobre el candelero y alumbra ¿a quiénes? A todos los que están en la casa. Versículo 16, así alumbre, ¿qué cosa? Vuestra luz. ¿Dónde? Afuera. No metido en las cuatro paredes, ahí en la cueva. ¿Dónde? Afuera. Delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas ¿qué? Vuestras buenas palabras tan lindas. ¿Así dice? ¿Qué dice? Para que vean ¿qué? Tu linda predicación. Claro que hay que predicar. Pero tienes que predicar con testimonio. ¿Qué autoridad tienes tú para hablar? Oh, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero primero ese varón tiene que ser irreprensible, dice la palabra de Dios. Irreprensible con los de afuera también. Así que para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, vamos a ir dándole ya un toque final, una estocada al diablo que ha enlazado a mucha gente. Y vamos a ver, creo que ya leí Timoteo. 1 Timoteo 5 leí. No me acuerdo. 1 Timoteo 5. Leímos 1 Timoteo 3, donde dice que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a ir capítulo 5, 1 Timoteo 5, del 4 al 8. Pero si alguno dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que dice, aprendan estos, ¿quiénes? Los hijos y los nietos, primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Qué significa ser piadoso? La piedad es acción, no son deseos. La piedad tiene que ver con la acción piadosa. Dice que aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia primero y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios. ¿Y quién será el que esté interesado en que nosotros no agrademos a Dios? Este tipo de acá. ¿Y qué es lo que va a agradar a Dios? Esto que estamos leyendo allá. Aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable ante Dios. Mas la que en verdad es viuda, ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean, ¿qué cosa? Irreprensibles con los de afuera. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, mira lo que va, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios mío, ¿es posible que haya alguien peor que un incrédulo? De acuerdo a las Escrituras, hay alguien que es peor que un incrédulo. Uno que llamándose hermano, hijo de Dios, está viviendo desordenadamente y ni siquiera tiene la capacidad de actuar para ayudar, para trabajar, para proveer, para actuar. ¿Cómo? Como está escrito por todos lados. El juicio de Dios viene, o actúas o no actúas.
Que todos aquellos que están encerrados en sus cuevas empiecen a salir, busquen trabajo, empiecen a trabajar y a dar testimonio para con los de afuera, porque el Señor Jesucristo salió afuera y afuera es que lo crucificaron. ¿Dónde está eso? Hebreos, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ay, no quiero salir a trabajar porque todo el mundo está perdido y me fastidia y me afecta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo. Y ahí empieza la palabra disciplina. Lo voy a leer porque ustedes lo pueden leer en su casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces por lo menos se menciona: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina, si soportáis la disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parece. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué pasa después? Cuando estás disciplinado y ordenado y viviendo ordenadamente, ¿qué pasa? Versículo 11. Pero después da fruto. Fruto. ¿Qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. Esta bendita semilla va a enraizar, va a dar unos frutos bien grandes. Porque esta semilla dentro tiene el potencial para tener raíz, tronco y frutos. Pero está dentro. ¿Y qué es lo que va a hacer que esto empiece a cumplir el propósito? La acción. La acción. Entonces, ¿qué es lo que aconseja? Versículo dice: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, ¿qué dice? ¿Qué dice? Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Y haced qué? Sendas derechas. O sea, empieza a caminar, empieza a actuar. Entonces voy a ir corriendo ya. Quiero decir que el Señor llamó a hombres que trabajaban. Hasta Pablo, Saulo de Tarso. Ya ustedes conocen su historia. Él ni siquiera tenía que hacerlo, pero él iba diligentemente, pedía cartas a los sumos sacerdotes para perseguir y traer presos a los cristianos. Era un hombre en acción. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 11, hablando de un montón de personas, de Abraham, de Jacob, de Moisés, pues Rahab, la ramera, hasta tiene el ejemplo, Rahab, la ramera, una ramera trabajaba prostituyéndose. Dios la usó. Barak, Jefté, Gedeón. Una vez cuando Dios llamó a Gedeón, y yo he escuchado muchas veces a mucha gente hablando de Gedeón. A ver si encuentro a Gedeón. ¿Dónde está, querido Gedeón? A ver, ese versículo de Gedeón está en Jueces capítulo 6. Vamos a redimir a Gedeón con esta enseñanza. Jueces capítulo 6. Sí, porque un montón de veces yo he escuchado unas predicaciones que dicen: y Gedeón estaba escondido. Y el Señor le dijo: varón esforzado y valiente, y está escondido, pero ¿cómo me escoges a mí? Y nada que ver, una interpretación totalmente equivocada. Dios llama a hombres que son esforzados y valientes ya. Cuando llamó al profeta estaba
con no sé cuántas yuntas de bueyes arando. Habían varios, no un par, sino tenían muchos y estaba trabajando. Cuando llamó a Pedro y a Andrés, su hermano, estaban tirando la red a pescar. Cuando llama a Jacobo y al otro, ¿qué estaban haciendo? Estaban remendando, estaban trabajando. Cuando llamó a Mateo, Leví, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando en los tributos públicos. Cuando llamó a Gedeón, Jueces 6 dice, bueno, vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él no se estaba escondiendo como un cobarde, al contrario, él estaba afuera, porque para sacudir el trigo en el lagar tienes que estar afuera. Entonces él estaba expuesto para que lo vean y estaba sacudiendo, estaba trabajando, ¿pero para qué? Pues para tener provisión para su familia, para su gente. Y entonces el ángel del Señor le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Yo he escuchado a algunos que no tienen la menor idea de lo que están hablando. Cuando yo pues todavía estaba recién aprendiendo las cosas de hace muchos años, decía, ay, el Señor fue como que, ¿cómo decirse? Bromista, porque el otro se estaba escondiendo como un cobarde y el Señor le dice con palabras, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen tan equivocados. Gedeón era un hombre esforzado y valiente de verdad, porque estaba allí trabajando en medio del peligro. Más bien todos los demás estaban escondidos. Entonces Dios llama a Rahab, a Jefté, a Barak, a Sansón, a David, a Samuel. ¿Qué pasó con David, por ejemplo? ¿Cuántos hijos tenía Isaí? Creo que David era el último, creo que era el número 8, si no me equivoco. Si me equivoqué, me sepan disculpar. Pero creo que eran 7 hijos que pasaron y ninguno era. Y entonces cuando en una oportunidad el pequeño David estaba, ¿qué cosa haciendo? Mientras los hermanos estaban ahí mirando ahí escuchando al filisteo por 40 días y no estaban haciendo nada. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba cuidando las ovejas, defendiéndola de los osos y de los leones con sus manos. Y cuando David dijo, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué hizo David? Cuando llegó el momento de enfrentarse al Goliat, ya saben ustedes lo que pasó. Él no se quedó esperando al gigante, él fue corriendo hacia él. Y esa fue la clase de hombre que Dios usó. Y más bien, ¿qué pasó? Su gran pecado de David. ¿Cuál fue el gran pecado de David? Que la Biblia lo dice, excepto en esto no me gustó, dice Dios. Excepto en el pecado de Urías Eteo, que era uno de sus 30 valientes que tenía David. Urías Eteo era uno de los 30 más valientes y lo mandó a matar prácticamente para quedarse con su mujer. Pero ¿cómo se produjo ese problema? Bueno, está escrito el problema de David. La Biblia dice y está registrado que pues llegó un momento que se puso ocioso, se quedó en su casa, mirando el paisaje y todo, en el momento que era tiempo de trabajar y de hacer guerra, porque estaba en tiempo de guerra. ¿Y él qué hizo? Se quedó mirando ahí. Porque la Biblia dice que era el tiempo en que los reyes salían a la batalla y él se quedó en su casa en el terrado. ¿Y qué es lo que pasó? Ya ustedes saben la historia. La ociosidad es madre de todos los vicios y ahí empezó la desgracia de David. ¿Por qué? Por la ociosidad. En lugar de ir a trabajar a la guerra, no, se le vino todo lo que se le vino, fue una desgracia. ¿Qué fue? El lazo del diablo. No acción. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí para terminar? Habíamos leído Hebreos capítulo 12, pero vamos a ver qué hizo el Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 13. Dice... Voy a leerlo desde el versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario. Y bueno, hago entre paréntesis, lo que produce la obra de la expiación no es el cuerpo, sino es la sangre, al final de cuentas. Dice,
pero no es el tema, ¿no? Pero voy a leerlo de nuevo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. O sea que la sangre es introducida, pero el cuerpo es quemado afuera. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, dice, padeció fuera ¿de dónde? Fuera del pulé, de la puerta, fuera de la puerta. Salgamos pues a él. Ya nos está hablando a nosotros, a los hijos de Dios, a los discípulos. ¿Qué dice? Si el Señor padeció fuera de la puerta, dice, salgamos pues ¿a dónde? A él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ¿dónde está? Está fuera. ¿Cómo que está fuera? Sí, no estamos hablando de que Él está aquí, que somos el templo del Espíritu Santo. No. Estamos hablando de que la acción está fuera. ¿Por qué? Porque cuando se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, cuando cubristeis a uno, cuando trabajasteis y le diste de comer, cuando trabajasteis y lo cubristeis y lo visitasteis y todo, a mí me lo hicisteis. Quiere decir que el Señor está fuera en las calles. En la acción. No está en las cuatro paredes y en tu departamento ahí, que estás ahí meditando y meditando los libros gnósticos y toda la historia. ¿Para qué? Para creer que sabes mucho. El diablo ya te tiene enlazado hace rato, haciéndote creer que tú eres el único que tiene la revelación. Mientras tienes a tu familia ahí muriéndose de hambre. Hay muchos padres que han abandonado a sus hijos. Y que porque creen que se convirtieron al Señor, ya, bueno, eso fue en mi vida pasada. Están totalmente enlazados por el diablo. Cualquier hombre que engendra a un niño, aunque la madre después se haya casado, tiene que ver por ese niño. Cualquier hombre que abandona a sus hijos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Así como Pablo tomó la palabra para decir esta verdad y usó el nombre de Jesús con la autoridad de la palabra, también digo que si alguno no provee para los suyos y mayormente para su casa, para sus hijos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Está totalmente enlazado por el diablo. Eso es la verdad y tengo que decirla. Yo voy a tener que dar cuenta a Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Salgamos pues a Él, porque el Señor Jesús está fuera del campamento. ¿Qué cosa? Llevando su vituperio. No va a ser fácil. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ¿cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Que tenemos que ofrecer siempre a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué cosa? Sacrificio de alabanza. Es decir, ¿qué? Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué significa eso? Que tenemos que salir afuera a testificar quién es nuestro Señor, a mencionar su nombre. Porque los discípulos eran azotados, apedreados, porque hablaban en el nombre de Jesús. Los agarraron los judíos, los fariseos, los escribas y los sumos sacerdotes y los apaleaban, los metían en la cárcel y le decían, no hablen más en ese nombre. Y acá lo que está diciendo, salgamos afuera para ofrecer sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios? Decir que Jesucristo es el Señor, afuera. Así que salgamos afuera, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Dónde vamos a confesar tu nombre? ¿Ahí arrollado en tu closet? No, afuera, porque está hablando de ese contexto y de hacer el bien y de la ayuda mutua. De eso está hablando, hacer el bien, actuar, trabajar, compartir. Y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De eso está hablando. No está hablando de sacrificios espirituales, de cánticos lindos ahí encerrado en tu cueva. Sí, por supuesto que hay que hacerlo. El Señor dijo en secreto, métete ahí en secreto y luego sal afuera que yo te voy a recompensar en público. O sea que no se ora tanto en público. En público lo que hace es actuar, echar fuera demonios, sanar enfermos, dar alimento, trabajar, dar comida. Como dice Pablo, nos fatigamos trabajando para no ser gravosos, al contrario, para dar. Pero en el closet, en tu cuarto, ora todo lo que quieras, ayuna. Porque tu Padre que ve en secreto, Él te está viendo y te recompensará en público. Así que
Que tenga un buen testimonio de los de afuera, dijimos. Ya hablamos de las chismosas. 1 Timoteo 5:13. Yo creo que lo voy a leer de nuevo porque le he dado bastante duro a los hombres, pero vamos a ver un poquito a las mujeres. 1 Timoteo 5:13. Sé que las hermanitas son terribles algunas. 1 Timoteo 5:13. Y dice, y también dice, hablando de las mujeres, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, dando profecía por acá y profecía que el Señor me dijo, hermana, el Señor me dijo que me tienes que dar tu carro que está bonito. El Señor me habló. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, o sea, peor todavía. Y entremetidas, metiéndose en los business, en los negocios de la otra familia, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario. ¿Se dan cuenta? Las ociosas está enlazado aquí. La ociosidad está enlazada. Y voy a terminar con esto. Vamos a ir a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. A ver. Salmos y Proverbios capítulo 6. Mira, como que no me quiere salir Proverbios capítulo 6. Parece que el enemigo no quiere que lee la última estocada final con la palabra. Voy a leerlo, solamente voy a citar escritura, porque es más pura que la palabra, no existe. Pura palabra. Voy a leer Proverbios 6, capítulo 6, verso 4. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, o sea, alguien que le diga, haz esto, haz lo otro. No. Prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco de manos. Bueno, ¿sabes lo que va a pasar? Así va a vender tu necesidad y te vas a quedar más pobre que antes. Eso es lo que dice. Ahora vamos a ir a Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, ay, quiero esto, quiero lo otro. ¿Y qué va a pasar? No alcanza nada, mas el alma de los que trabajan, de los diligentes, ¿qué va a pasar? Va a ser prosperada. Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos es como una pista, una autopista. Va de frente. Proverbios 19:24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la lleva. O sea que ni siquiera lo disfruta ni le hace bien. Proverbios 20:4. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega, en la cosecha, y no hallará. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, desea, pero el justo da y no detiene su mano. Proverbios 24:27. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. O sea, prepara tus labores, ¿dónde? ¿Ahí encerrado? No, afuera. Y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, etc. Versículo 30.
pasé junto al campo del hombre perezoso. Wow, el hombre estaba caminando y pasó por la casa del hombre perezoso, el campo. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, todo desordenado, una desgracia. Su cerca de piel estaba destruida, o sea, el enemigo puede entrar como sea. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando un poco, poniendo otra vez la mano por acá, otro poco para dormir. Así va a venir como caminante tu necesidad. O sea, así va a venir tu necesidad y tu pobreza. Proverbios 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Yo he visto un montón. Un montón. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice Dios. Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso. No, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus bisagras, sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Aquí. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca en su propia... pero eso sí, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Oh, sí, siempre tiene una explicación. Siempre tiene una explicación tremenda. Así que, ¿de qué se trata esta enseñanza para terminar? A ver, vamos a... Esta enseñanza se trata de algo bien simple. Se trata de que el diablo... A ver. Aquí en el camino, vamos a suponer que este es un camino, y se supone pues que la gente tiene que pasar por aquí. Entonces el diablo, ¿qué es lo que hace? Como ve la dirección en donde va caminando esta persona, entonces dice, bueno, lo que vamos a hacer acá es vamos a hacer un agujero profundo, pero que no se note. Entonces vamos a ponerle un poquito de ramitas para que no se note. Y como todo tiene ramitas, pasa desapercibido. Entonces el lazo del diablo y la persona va a caer. Y cuando está acá, va a estar tan cómodo aquí, que cuando la gente de arriba, ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahí? No. Va a ser tan sabio para dar explicaciones por qué está ahí, que 7 que saben cómo aconsejar. Así que el hombre sabio, el perezoso, vienen 7 personas explicándole que tiene que... No, tiene explicación para todo el mundo y disfruta su sitio acá. Espero que hayan sido bendecidos, porque vamos a ser juzgados, no por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Dios te bendiga.